Bueno, hoy vamos a tener la última clase de la unidad 2, la séptima y última, y el tema es evolución y adaptación de las poblaciones humanas. Bueno, no se engañen por el título, obviamente en una clase no podemos ver todo lo que implica la evolución y adaptación de poblaciones humanas, sino que vamos a tratar de hacer una especie de síntesis tratando de integrar algunos de los contenidos que estuvimos viendo en estas últimas clases, lo que tiene que ver con las poblaciones, la estructura espacial de las poblaciones, la dinámica a través del tiempo y también la dinámica y estructura del punto de vista demográfico. Con la problemática más amplia, vamos a tratar de integrarlo a eso, con la problemática más amplia de la evolución y la adaptación de poblaciones humanas para que puedan enfocar bien el problema para las clases que van a venir de acá hasta fin de año, que va a tener que ver con más estrictamente la genética de poblaciones. Ahora, muchos de los procesos de cambio genético en las poblaciones tienen mucho que ver con todas estas cuestiones que estuvimos viendo en las últimas clases, cómo están estructuradas las poblaciones, cómo se vinculan una con otras, cómo cambian a través del tiempo. Ahora, una población, si bien no lo enfocamos en las clases anteriores desde este punto de vista, pero una población, al igual que sus componentes, es decir, los organismos que componen cada una de las distintas poblaciones, las distintas especies, pueden ser entendidos como sistemas. A esta altura de la carrera supongo que ya tienen alguna noción de lo que es sistema, pero no está de más repasar un poco. Por sistema vamos a entender a un conjunto interconectado de elementos. Y ese conjunto está organizado de una manera coherente, de forma tal que le permita llevar a cabo algún tipo de función o lograr algún tipo de fin o propósito. Entonces, todo sistema consta de tres tipos de cosas: elementos, interconexiones entre esos elementos, que están distribuidas de una forma diferencial, y una función o propósito. Ahora, existen tipos particulares de sistemas y al estar hablando de sistemas biológicos, sistemas orgánicos, otro concepto importante es el de sistemas adaptativos complejos, que es un concepto surgido a comienzos de los años 90, es decir, es relativamente nuevo, pero tampoco es tan nuevo, dentro del campo más amplio de lo que se denominan ciencias de la complejidad. Los sistemas adaptativos complejos, o CAS, son sistemas abiertos. Ya vamos a ver de qué se trata esto de sistema abierto. Dinámicos en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, en cuanto a la organización y a la membresía. Es decir, que son sistemas que van cambiando sus estados en relación sobre todo con el tiempo. Esos sistemas adaptativos reciben y procesan y también transmiten información. Y es a través de esos mecanismos que esos sistemas se pueden adaptar a un determinado entorno. Para decirlo en forma sencilla, aprenden de su experiencia con un determinado entorno. Es decir, que cualquier respuesta que... Cambiando de tema, porque me quedé medio así, en el Linoa, en el laboratorio, tengo una dedicación. Lo que pasa es que no tengo una dedicación exclusiva ni una dedicación con beca o con María Eugenia, ingreso a estás carrera. con el micrófono abierto. Digamos, tengo una dedicación. Gracias. Entonces estaba diciendo que un sistema adaptativo complejo aprende de su experiencia con un determinado entorno. Es decir, que la respuesta que dé ese sistema a una situación determinada, de alguna forma la va a conservar en su memoria, de forma tal de modular respuestas futuras a una determinada situación ambiental similar o ligeramente distinta. Es decir, que son sistemas que aprenden. En eso reside el carácter de adaptativo. Ahora, un sistema adaptativo complejo puede ser un sistema informático o puede ser un sistema natural. Es decir,
por ejemplo, cualquier programa de vida artificial puede ser entendido como un sistema adaptativo complejo porque tiene las mismas propiedades o propiedades similares que un organismo vivo. O bien puede ser un sistema adaptativo complejo de los que se denominan naturales, como un organismo vivo o una sociedad. Todo eso son ejemplos de sistemas adaptativos complejos. Profe, Sí. ¿se puede pensar en un sistema cerrado? ¿No? Sí, sí. O No sea, es el caso de los organismos, es decir, no es el tipo de sistema que nos interesa a nosotros, pero sí. Ahora, a continuación, vamos a ver la distinción entre sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Pero sí, perfectamente existen claro, sistemas porque un sistema cerrados. siempre, se supone teóricamente que un sistema siempre está en contacto con otros sistemas también. Entonces pensar en un sistema cerrado es como pensar Sí, en algo que... claro, pero no siempre. Es decir, no Claro. todo sistema se conecta necesariamente con otro. Para ver esta cuestión de sistemas abiertos, cerrados o aislados, primero hay que introducirse el tema de los sistemas termodinámicos, que es también un tipo particular de sistema, que se define como una cantidad definida de materia y energía en una región del espacio dada, que es donde uno centra la atención para analizar un determinado problema. En todo sistema termodinámico, lo que va a existir es, obviamente, lo que ya dijimos, componentes, interconexiones entre esos componentes. Esas interconexiones están organizadas de tal forma que permitan promover algún tipo de función particular de ese sistema. Ahora, un sistema está en relación con un determinado entorno o ambiente. Es decir, entorno o ambiente, ustedes saben que son términos sinónimos. Ahora, existe una interfaz entre ese sistema y el entorno que está dado por el límite. Es decir, todo sistema está limitado. Entonces, un sistema termodinámico va a tener ciertas, o va a ser caracterizado por determinadas cantidades de materia y de energía, y acá el problema está en ver si esa materia y energía se intercambia con ese entorno o no. Cualquier intercambio posible se hace a través de ese límite. Entonces, los sistemas termodinámicos son de tres clases. Como ya dijimos, sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados. Un sistema abierto es un sistema que a través de su límite intercambia tanto materia como energía con el entorno. Es decir, que del sistema sale determinada cantidad de energía o determinada cantidad de materia y al sistema también le ingresa materia y energía. Cualquier organismo vivo es claramente un sistema abierto. Estamos continuamente incorporando materia, en el medio lo que se llama el stock. A esa materia puede incrementarse y el sistema crece, por ejemplo, y eventualmente parte de esa materia se desecha y sale del sistema y vuelve al entorno. Y lo mismo pasa con la energía, que es lo que le permite al organismo realizar toda una serie de funciones destinadas a un propósito que es mantener a ese sistema en un estado que es el estado del que llamamos de estar vivo. ¿Sí? Es para sostener a eso que denominamos vida. Otros ejemplos de sistemas abiertos, por ejemplo, un reactor nuclear. Es un sistema abierto porque entra materia, entra energía y sale energía. Los sistemas cerrados son aquellos sistemas donde hay intercambio de energía entre el sistema y el entorno, pero no hay intercambio de materia. Un ejemplo, por ejemplo, un sistema de refrigeración. Ustedes saben, el aire acondicionado en un automóvil, por ejemplo, o el sistema que mantiene el frío dentro de un heladero, un refrigerador, tiene una serie de cañitos, tuberías, y adentro hay un gas. Ese gas circula y es lo que produce enfriamiento, y parte de ese gas también se calienta y se despide hacia afuera. Bueno, ese es un sistema cerrado, porque hay materia que está aprisionada dentro de ese sistema, no sale, no se intercambia con el medio,
pero sí hay intercambio de energía, y energía bajo la forma de calor. Entonces, ahí, vos, Santiago, me habías preguntado, ¿no? Lo del sistema cerrado. Sí. Sí, bueno, ahí tenés un ejemplo de sistema cerrado. Claro, yo en realidad medio como que me estaba refiriendo, dije cerrado, pero me estaba refiriendo más al aislado, quizás. Como que me cuesta pensar que un sistema, por fuera de ese sistema no haya nada, digamos. No, no es que no haya nada, no hay intercambio con el entorno, Claro, no es que no haya nada. De hecho, hay claro. sistemas aislados que obviamente están inmersos en un entorno. Ahora, no hay intercambios ni de materia ni de energía con ese entorno. Los sistemas aislados son difíciles de encontrar porque más tarde o más temprano parte de la energía se pierde bajo la forma de calor. Y ustedes saben que el calor es una forma de energía que no se recupera, no se la puede volver a utilizar para producir trabajo, y eso se disipa y hay una pérdida paulatina de energía en un sistema pretendidamente aislado. Es decir, que los límites nunca son lo suficientemente herméticos como para impedir por completo el intercambio de energía y de material. Ahora, existen algunos sistemas que al menos durante un tiempo pueden comportarse como sistemas aislados. De hecho, en los laboratorios se emplean para distintos tipos de reacciones. Ciertas partes del proceso se opera con sistemas que están aislados. Es decir, cuando uno, por ejemplo, pone determinadas cantidades de materiales y también de energía en determinados recipientes que tienen un tipo de protección, un escudo de radiación. Entonces, durante al menos un cierto tiempo, ese sistema se mantiene como un sistema aislado. Pero bueno, son sistemas físicos que no nos interesan demasiado en la discusión nuestra, que básicamente gira en torno a sistemas abiertos. ¿Por qué estamos enfocando en un tipo particular de sistema, los sistemas orgánicos, que son sistemas abiertos? Acuérdense entonces que el abierto, cerrado, aislado tiene que ver con si se permite el intercambio de energía y de materia con ese entorno. Bueno, nosotros vimos en clases anteriores el tema de la población y sobre todo determinados procesos demográficos. Entonces, podemos entender la población también como un sistema abierto, donde tenemos entradas, inputs. Ustedes saben que en el lenguaje sistémico, a las entradas al sistema las denominamos inputs, a las salidas outputs, y a las existencias, es decir, lo que permanece dentro del sistema se denomina stock, que de alguna forma tiene una memoria de los inputs y outputs pasados. Entonces, las entradas, ¿cuáles son? Aquellas que se producen debido al componente de incremento natural de la población. Los nacimientos, con un output correspondiente que va a estar dado o bien por las muertes o bien por las emigraciones. Otra forma de input a la población es a través de las inmigraciones. Individuos que no pertenecen a la población, que pasan a pertenecer a esa población en un momento dado, se pueden mantener dentro de esa población y eventualmente van a tener una salida vía mortalidad o vía también migración, en este caso emigración. Entonces, los componentes de incremento natural y migración neta, que si se acuerdan eran los componentes del cambio poblacional, que están reflejados en la ecuación demográfica básica, tiene que ver con esas entradas y salidas en una población entendida como un sistema. En el entorno existen otras poblaciones, porque obviamente un individuo que emigra hacia algún otro lugar, que va a ser típicamente otra población, y lo mismo el que inmigra viene de una población diferente. Es decir, que en este entorno hay otras poblaciones. Bueno, esto es un gráfico de los que ya hablamos en clases anteriores, donde teníamos un sistema a su vez de poblaciones.
poblaciones locales interconectadas entre sí a través de la migración de individuos. Acá tenemos 3 poblaciones locales, que dijimos que las poblaciones locales típicamente están en relación con un determinado entorno, con condiciones favorables para la habitabilidad, es decir, lo que denominamos parcelas de hábitat, que tienen los recursos necesarios para el sostenimiento de una población. Y por fuera de ese sistema existen otras poblaciones, pero con menor grado de vinculación y por lo tanto no forman parte de ese sistema, sino más bien del entorno. A las poblaciones las estuvimos analizando en las clases anteriores desde el punto de vista de la ecología de poblaciones y básicamente hablamos de cuestiones ecológicas que tienen que ver con esta estructuración de las poblaciones y también con problemas demográficos que tienen que ver con el crecimiento, decrecimiento o estabilidad de esas poblaciones, las migraciones, etc. Ahora, una población o un sistema de poblaciones intercambia tanto materia como energía con su entorno y por lo tanto, más propiamente, podemos hablar de sistemas socionaturales, por el hecho de que para muchos problemas no es suficiente con considerar a la población, sino que hay que considerarla en relación con su entorno. Bueno, los sistemas socionaturales pueden ser a su vez también vistos como sistemas abiertos a otra escala y sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es todo aquel sistema que cambia en relación con el tiempo. Es decir, que cambian sus estados, se actualizan los valores de los distintos parámetros internos que definen a ese sistema. Entonces, siempre que vean que se está hablando de un sistema dinámico, inmediatamente se les tiene que venir a la cabeza que es un sistema que cambia en relación con el tiempo. Ese es lo que le da el carácter de dinámico. Entonces, en un sistema de esta naturaleza, los parámetros internos, o variables de estado que también se llaman, son un conjunto de reglas temporales denominadas genéricamente como dinámicas. Y hay un principio de la cibernética que establece que solo los sistemas dinámicos son aquellos que pueden evolucionar, es decir, de cambiar en relación con el tiempo. Bueno, entonces ya introducimos acá el término y el concepto de evolución. El término evolución es un vocablo de origen latino que está constituido en realidad por 2 palabras diferentes. Ex y volvere. Ex, que es echar hacia afuera, y volvere, dar vuelta. Es decir que etimológicamente evolucionar o evolución viene de volvere, que quiere decir dar vueltas hacia afuera. Y hace referencia a la acción de evolucionar y sus efectos. Ya dijimos entonces que la evolución, esta acción de evolucionar, está en relación con cambios de estados, con un despliegue o desenvolvimiento, y el resultado de este proceso es que el sistema adopta un nuevo aspecto o forma. Y en el mundo orgánico, evolución lo que implica es un cambio en una jerarquía de entidades que van desde el nivel más básico, por ejemplo el molecular, o incluso el nivel atómico, hasta el de las especies y grupos superiores, como por ejemplo los clados. Bueno, esta idea de evolución como dar vueltas hacia afuera no es casual de que muchas instituciones que tienen que ver con algún aspecto de la evolución, por ejemplo nuestra institución, el Museo de la Plata, tiene como logo un Nautilus o una monite, ¿sí? Que
es una figura derivada de una estructura biológica que de alguna forma metafóricamente está captando esta idea de dar vueltas hacia afuera. Entonces no es casual de que no únicamente el Museo de la Plata, sino otras instituciones que tienen que ver con algún aspecto de la evolución adopten como símbolo el Nautilus o el Amonite, porque refleja esta idea de evolución en tanto algo que gira, que da vueltas. Es decir, se habla de la espiral evolutiva. Entonces, ese es un concepto poderoso y que tiene su reflejo en determinadas formas que se utilizan como símbolos. Bueno, dentro de la evolución organísmica, ustedes saben que se han propuesto a través del tiempo distintos mecanismos de cambio. Las formulaciones más antiguas pensaban en una clase de evolución de tipo transmutativo, es decir, donde una determinada entidad se transformaba, transmutaba en otra. Es decir, que cambiaba hacia otra forma diferente. Y eso en una secuencia temporal. Otro modelo es el de la evolución no transmutativa, sino transformativa, donde hay un cambio paulatino en una secuencia continua de formas, de manera tal de que los límites entre las distintas formas, por ejemplo, las especies, son ilusorios, porque en realidad lo que tenemos es un continuo fluir de formas que van cambiando paulatinamente y gradualmente a través del tiempo. El concepto de evolución darwiniano no es ni transmutativo ni transformativo, sino que es básicamente variativo, es decir, que se sostiene que en el interior de las poblaciones existen determinadas variantes o determinadas variaciones y que los cambios en la frecuencia de esas variantes es lo que en última instancia determina el cambio evolutivo. Dentro de evolución variativa vamos a tener una evolución no adaptativa, que es aleatoria. Si bien lo vamos a ver en la última parte de esta materia, ustedes ya tienen alguna idea de que la deriva génica es, por ejemplo, un mecanismo de evolución aleatorio. ¿Sí? No, si puede retomar un poquito el concepto de evolución variativa, porque nada, no escuché un cachito, entonces me quedó Bien. medio como que no entendí. No, que lo que decía es que el modelo darwiniano de evolución es una evolución variativa, donde las distintas especies internamente están distribuidas en poblaciones y cada población tiene determinadas variantes que presentan distintos valores de frecuencia esas variantes. Entonces el cambio evolutivo en realidad sería cambios en las frecuencias de determinadas variantes. ¿Sí? Entonces no existe ni transmutación, es decir, no hay un cambio de esencia de una, por ejemplo, de una especie a la siguiente, ni tampoco es meramente transformativa, lo que sería un modelo de evolución anagenética, donde hay una transformación continua dentro de un linaje, de forma tal que en realidad no hay solución de continuidad y por lo tanto, en términos evolutivos, un concepto como el de las especies no es operativo porque serían más bien arbitrarios los límites que uno puede establecer acá. Entonces la evolución darwiniana no es ni transmutativa ni transformativa, sino que es variativa. Dentro de esta evolución variativa, donde lo que interesa acá es cuánta variación existe hacia el interior de la unidad que está evolucionando, sea la especie o sea la población, existen dos formas de evolución: la no adaptativa, aquella producida por procesos estocásticos o aleatorios, y la evolución adaptativa, que es aquella producida por la acción de un mecanismo fundamental que es la selección natural, es decir, que es un tipo de evolución no aleatoria. La selección no tiene nada de aleatorio. No así, por ejemplo, la deriva génica o las mutaciones.
Entonces, el tipo de evolución, o una de las formas de evolución que vamos a ver en lo que queda esta cursada, va a tener que ver en parte con evolución adaptativa y en parte con la no adaptativa, es decir, aquella producida por mecanismos aleatorios. No me voy a detener demasiado en esta imagen porque de alguna forma ustedes ya la conocen, esta idea de uno de los padres de la genética de poblaciones, Sigvald Wright, esta idea de paisaje adaptativo, donde existen determinadas combinaciones de información heredable que van a producir dentro de ese espacio definido por este paisaje adaptativo zonas de mayor adaptación, y esa adaptación dada por una tercera variable que es lo que se denomina eficacia biológica o fitness, y zonas más deprimidas, por ejemplo este valle entre estos dos picos, que son zonas de menor adaptación. En teoría las poblaciones, sobre todo las especies, estarían ocupando los lugares más altos dentro de distintos picos adaptativos. Pero bueno, no vamos a entrar demasiado en esto porque sería salirse del tema, simplemente se los ponía como un ejemplo del tipo de contextos dentro del campo de la evolución adaptativa que uno puede, al que uno puede aproximarse. Acuérdense entonces básicamente que cuando decimos evolución adaptativa es aquella en la cual se logra esa adaptación vía selección natural. Ahora, cuando se dan otros procesos, como por ejemplo la deriva, eso no necesariamente conduce a la adaptación, pero es también evolución. Es decir, la evolución entendida en el nivel más básico, que es aquel que se denomina microevolución, que tiene que ver con cambios en el seno de las especies y sobre todo de las poblaciones. Un paleontólogo que fue fundamental en el desarrollo de la síntesis moderna dentro del campo de la evolución hacia fines de los años 30, comienzos de los años 1940, fue, seguramente ustedes lo escucharon nombrar, George Gaylord Simpson. Y Simpson, en un trabajo del año 44, en un libro que se llama Tempo y modo de la evolución, distingue entre estos dos conceptos. Por un lado, microevolución y por otro, macroevolución. Por microevolución, Simpson entiende entonces estas diferenciaciones mínimas que se dan hacia el interior de las especies y que operan mediante mecanismos mendelianos. Básicamente la microevolución son cambios en las frecuencias génicas o alélicas que se van a dar dentro de las poblaciones. Y ese es el foco de esta materia. Es decir, en esta materia hacemos foco en los procesos microevolutivos, que tienen que ver con cambios a través del tiempo en las frecuencias alélicas o génicas, que es lo mismo. El otro aspecto de la evolución, distinguido por Simpson y por otros paleontólogos contemporáneos a él, era el de la macroevolución, que tiene que ver entonces con cambios que se dan por arriba del nivel de especie y que afecta a categorías taxonómicas superiores como familias, subórdenes, órdenes, etc. Entonces, nosotros vamos a enfocar en lo que es la microevolución y en procesos que tienen que ver con migración y dispersión, algo de lo cual ya estuvimos hablando en clases anteriores, con foco en una unidad de análisis que es la población, algo que van a ver en otro aspecto de esta materia tiene que ver con la genética, que ya la vieron en cuanto a los fundamentos más básicos de la genética, y lo que lo van a ver a partir de las próximas clases tiene que ver ya con algo aplicado al problema de la microevolución.
Y hay otro aspecto, por ejemplo, el del desarrollo, en el cual no entramos en esta materia, y ustedes ya lo vieron en, por ejemplo, Antropología Biológica 1. En lo que queda de esta clase nos vamos a centrar entonces en estos aspectos, de la migración-dispersión sobre todo, tomando como unidad de análisis de las poblaciones, como ya lo venimos haciendo en las últimas clases. Algo que habíamos puesto el énfasis cuando hablamos de población es el de entenderla dentro de un espacio en particular, es decir, no entender la población en forma aislada de su contexto geográfico, porque lo que denominamos la historia de una población y las relaciones a través del tiempo entre los individuos que forman esa población, básicamente va a estar muy en relación con espacios particulares. Entonces, bueno, algunos autores a fines de los años 90 propusieron un nuevo campo, aquel denominado de la geografía evolutiva, que casualmente trata de enfatizar en ese vínculo entre filogenia por un lado y geografía por el otro. Donde los temas claves dentro de la geografía evolutiva son, por ejemplo, la expansión de las poblaciones, la reducción espacial y demográfica en las distintas poblaciones, tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces vemos que a lo largo del tiempo una población puede ir experimentando una serie de eventos que va a tener un correlato en el espacio. Por ejemplo, acá partimos de una población en un momento inicial en el tiempo, donde vemos que acá a la izquierda está esquematizada la historia filogenética, y acá a la derecha lo que está esquematizado es el espacio en el cual se dio esa evolución filogenética. Al comienzo teníamos una población, probablemente de pequeñas dimensiones, cuya expresión espacial era un determinado ámbito geográfico dado, bastante reducido. A medida que fue transcurriendo el tiempo, ustedes ven que la población fue cambiando a través del tiempo, y en términos espaciales lo que sufrió es una expansión geográfica. Es decir, que el área geográfica ocupada por la población en este momento, más adelante en el tiempo, era mayor que el que tenía antes. Acá ocurrió un fenómeno que tiene que ver con la diversificación y la diferenciación de las poblaciones. Acá tenemos una población más pequeña que se separa del tronco principal de la población. Y eso en términos geográficos va a tener una expresión de este tipo, es decir, donde el grueso de la población está establecido en un área geográfica dada, mayor, y a su vez ligeramente desplazada del área geográfica ocupada anteriormente en el tiempo. Y una nueva población que se separó de la población mayor y que pasa a habitar un ámbito geográfico diferente. Eso es lo que se denominan diferenciación alopátrica. Ahora, andando el tiempo, vemos que acá ya tenemos una situación diferente. Lo que haya sido que separó a esta población en un momento dado del tiempo, dejó de tener efectos. Si fue una barrera, fue temporaria, no fue permanente, y eventualmente individuos que estaban ocupando este ámbito geográfico pasan a volverse a fusionar con el tronco principal de la población y a ocupar un espacio diferente. Y acá tenemos una población que se diferenció o se comenzó a diferenciar en un momento dado del tiempo y eventualmente se extingue. Y que pasó a ocupar también un ámbito geográfico diferente. Bueno, no vamos a describir todo el gráfico, pero ustedes ven todas las eventualidades que puede ocurrir en la historia de una población, con estas divergencias, fusiones, eventuales extinciones. Todas tienen su correlato en términos geográficos, es decir, que los ámbitos geográficos en los cuales esa población se expresó fueron cambiando a través del tiempo, tanto su localización como sus dimensiones.
Bueno, esto nos lleva a hablar de los mecanismos de diferenciación poblacional y los distintos modelos de diferenciación. Recién cuando les mencionaba lo que está sucediendo acá, que es que una población se escindió, se separó del tronco principal y pasó a habitar un espacio geográfico distinto, lo que comenzó a ocurrir es un tipo de diferenciación en esa población, porque obviamente el flujo génico puede estar interrumpido, y por lo tanto las poblaciones, a medida que transcurre el tiempo, se van a ir diferenciando cada vez más unas de otras. Es un tipo de diferenciación de este tipo, que se denomina alopátrida o alopátrica, que es cuando una parte de la población se separa del tronco principal, pasa a ocupar un espacio geográfico diferente debido al surgimiento de algún tipo de barrera geográfica o un filtro que produjo esa separación espacial entre las poblaciones, con la consecuente reducción del flujo génico. Ustedes saben que el efecto del flujo génico es un efecto homogeneizador. Si se corta el flujo génico, las poblaciones van a empezar a diverger entre sí paulatinamente en relación con el pool génico, es decir, con los alelos que van a estar presentes o ausentes, y también con la frecuencia diferente que van a ir obteniendo esos distintos alelos a medida que va transcurriendo el tiempo. Ahora existen otros mecanismos de diferenciación, aparte del alopátrico, que es por ejemplo la diferenciación simpátrica, que se da en el interior mismo del rango de distribución geográfica de la población o de la especie. Comienza a haber algún tipo de barrera más de tipo ecológico, más que una barrera física, de forma tal que puede comenzar a darse dentro del mismo rango de distribución una cierta diferenciación paulatina a través del tiempo, que es la que se denomina simpátrica. Y por otro lado está la parapátrica, es decir, cuando tampoco existe una barrera clara, y acá básicamente está dada por un aumento de la extensión del rango del área ocupada con mínima separación desde el punto de vista geográfico. Acá, por la simple extensión del rango geográfico, que hace cada vez menos probable que aquellos individuos que estén en un extremo de ese rango puedan intercambiar alelos con los que están en otra parte de ese rango, va a comenzar a producir una cierta diferenciación, que es la que se denomina parapátrica o parapátrida. Pero bueno, son las distintas formas de diferenciación de una población respecto de otra. Las más típicas son las alopátridas o alopátricas, que tiene que ver con el desarrollo de algún tipo de barrera o filtro de naturaleza física o geográfica que afecta a la tasa con la cual va a haber migraciones de un espacio al otro, y por lo tanto va a haber también una reducción del flujo génico, y eso es lo que va a llevar con el tiempo a una mayor diferenciación. Bueno, acá vemos distintos ejemplos de barreras o filtros físicos geográficos. La idea de barrera es una idea que remite a una disminución o un corte completamente abrupto de la migración y del flujo génico. Es decir, la barrera lleva el significado de algo que es infranqueable. No todas las que se denominan barreras realmente son barreras en el sentido de algo infranqueable. Más bien muchas actúan como filtros, es decir, disminuyendo la tasa de migración y disminuyendo consecuentemente el flujo génico, pero no impidiéndolo completamente. Los ejemplos más típicos de estas barreras o filtros son, por ejemplo, una cadena montañosa, la apertura, por ejemplo, de un estrecho, como puede ser el estrecho de Magallanes, que separó a comienzo del Holoceno a la Isla Grande Tierra del Fuego del resto del continente. Para algunas poblaciones puede haber constituido una barrera, para otras un filtro, es decir, los humanos desarrollaron en el extremo sur de América tecnología de navegación y por lo tanto el estrecho no fue
al menos, por lo menos después del Holoceno medio, una barrera, sino que fue más bien un filtro, porque era posible de ser atravesado, nada más que no en forma masiva. Otros tipos de barreras o filtros son, por ejemplo, los desiertos, etc. Es decir, cualquier tipo de accidente geográfico que de alguna manera o bien impida completamente o bien disminuya la probabilidad de migraciones y por lo tanto de flujo génico. Bueno, un ejemplo típico de esto es cuando tenemos una población dada habitando un espacio geográfico determinado y hay un conjunto, un subconjunto de esa población que migra hacia una área diferente. Entonces teníamos originalmente una población, que la llamemos población A, y pasamos a tener una población que la llamemos A'. ¿Por qué A'? Porque esto denota el hecho de que esta población se fundó a partir de individuos que formaban parte de la población A. Eso hace que esta población A' tenga ciertas propiedades similares a las de la población A y otras bastante diferentes. Las diferentes, obviamente, una diferencia de tamaño, porque los migrantes eventualmente no es el total de la población A, porque si no, no estaríamos hablando de dos poblaciones, sino que es una fracción y por lo tanto, numéricamente, típicamente la población fundadora va a tener dimensiones más pequeñas que la población original. Y eso va a tener consecuencias desde el punto de vista genético, porque parte de la variación que existía dentro de esta población, por ejemplo, parte de los alelos, es posible que no pasen a la población A', simplemente porque aquellas variantes más raras, variantes alélicas de más baja frecuencia, a lo mejor la tienen pocos individuos, y justo no hubo ninguno de esos que migre, y por lo tanto, esta población A va a tener inicialmente va a tener un pool génico más reducido que la población original. Y a su vez, los valores de frecuencia también van a estar muy diferenciados. Imagínense que, de vuelta, tenemos alelos de baja frecuencia dentro de la población A. Ahora, los que migran, que son pocos, generalmente son individuos que están emparentados entre sí. Las migraciones humanas generalmente se dan de esa forma. Por lo tanto, si justo migraron una proporción grande de individuos que tienen un alelo relativamente raro dentro de la población mayor, dentro de la población descendiente, esta población nueva, recientemente fundada, los valores de frecuencia van a estar muy cambiados, porque si justo los migrantes tenían alguna variante alélica rara y van a ser el núcleo de esa nueva población, en esta población más pequeña, los valores de frecuencia de ese alelo raro en la población A van a ser relativamente altos dentro de la población A'. Por lo tanto, vamos a tener como consecuencias una progresiva diferenciación de naturaleza alopátrica y vamos a tener lo que se denomina el efecto fundador, que esta población se funda con una cantidad reducida de variantes genéticas de las que existían en la población de la cual deriva. Y esto ha dado por el hecho de que la migración no es aleatoria, es decir, que esta población A no es un muestreo aleatorio y representativo de la variación que existe en la población A. Simplemente eso está dado por el hecho de que quienes migran no son independientes del punto de vista genético entre sí, sino que al migrar típicamente parientes, va a haber una cierta proporción de alelos que van a ser compartidos. Entonces eso es lo que se denomina efecto fundador y que ustedes lo van a ver con más detalle cuando analicemos el problema más adelante de la deriva génica. Gustavo, Sí. una pregunta. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Sí, Esto hipotéticamente, si la población A' no tiene contacto con ninguna otra población, por lo menos por un largo tiempo.
Sí, sí. Al menos yo estoy hablando en forma inicial. Después cada población va a tener su historia posterior, es decir, la población A va a cambiar y la población A' también, porque obviamente están relacionadas o se van a relacionar en algún momento con otras poblaciones. Estas son las condiciones iniciales, digamos. Inicialmente ya se sientan ciertas bases para una posterior diferenciación, que está dada por el hecho de que la población A ya es un muestreo no aleatorio y por lo tanto sesgado de la variación que existía en la población A. Y eso ya sienta las pautas para una progresiva diferenciación a través del tiempo. Porque si los migrantes constituyeran una muestra representativa, es decir, aleatoria, la población A tendría básicamente, en mayor tamaño poblacional, porque son menos individuos, pero básicamente tendría el mismo patrón de variación genética que la población A. Ustedes saben que el mecanismo para obtener una muestra representativa es a través de un mecanismo aleatorizado, es decir, ustedes saben que el modelo de muestreo más simple es el aleatorio, simple, ¿sí? Cualquier variación lo que introduce ya es algún tipo de sesgo. Acá, como el fenómeno demográfico de la migración no es un fenómeno aleatorio, es decir, que los individuos migrantes no están no relacionados entre sí, sino que están fuertemente relacionados entre sí por términos, sobre todo de parentesco, eso ya introduce un sesgo en la composición genética de la población A'. Y eso es lo que se denomina efecto fundador, que ustedes lo van a desarrollar más adelante con más detalle cuando vean el tema de la deriva génica. Entonces, estuvimos hablando en clases anteriores de migración, pero básicamente de una perspectiva más bien demográfica. Ahora, migración en ecología tiene algunos matices de significado un poco diferentes. Por migración lo que vamos a entender es un desplazamiento o movimiento de un organismo o conjunto de organismos desde un ecosistema o de un bioma a otro. Generalmente los organismos que migran lo hacen para evitar, por ejemplo, disminuciones locales en los recursos. En clases anteriores, cuando hablamos que una población crece, pero no se expande geográficamente, lo que va a pasar más tarde o más temprano es un aumento en la densidad demográfica. Y un gran disparador de cambios es el aumento en la densidad demográfica, porque eso es lo que produce lo que denominamos presión sobre los recursos, sobre la base de recursos. Entonces, una forma de disminuir esa presión de la población sobre los recursos es disipar ese aumento local en la densidad a través de la migración. Entonces, una forma efectiva de reducir la presión de la población sobre los recursos es casualmente que esa población emita migrantes, con lo cual va a hacer que se reduzcan los valores de densidad. Entonces, detrás de muchas de las migraciones en los organismos tiene que ver con estos cambios regulatorios en la densidad demográfica y en la presión sobre los recursos. Obviamente, organismos de distintas especies perciben cuando ya hay escasez de recursos, porque cada vez cuesta más lograr los alimentos, cada vez hay que recorrer mayor cantidad de distancia, cada vez hay mayor conflictividad dentro de la población por recursos que son cada vez más escasos, y todas esas son señales que los distintos organismos lo van a procesar en forma distinta, pero básicamente una de las consecuencias va a ser la migración, es decir, aumento de la probabilidad de migración. Otras especies migran por razones reproductivas. Bueno, todos conocemos el ejemplo de los peces anádromos de Norteamérica, por ejemplo, los salmónidos, que pasan parte de su ciclo de vida en agua dulce, después en agua salada y vuelven a agua dulce, es decir, nacen en cursos de agua dulce, es decir, en ríos o arroyos, después a medida que van creciendo, van desplazándose hacia la parte distal de esos cursos hasta eventualmente llegar al océano, con lo cual tienen que hacer todo un cambio a nivel fisiológico y de metabolismo, y después
lo tienen que revertir a esas modificaciones para migrar de vuelta a un medio de agua dulce para desovar, reproducirse y desovar. Bueno, esa es otra de las razones por las cuales los organismos migran, por la cuestión del apareamiento y el dar origen a la siguiente generación. Ahora hay especies que migran en forma periódica y hay otras que no migran o migran en una menor dimensión. Por ejemplo, en el primer práctico ustedes tuvieron que leer un texto de Binford que está en relación con una población, una sociedad de cazadores-recolectores, los Nunamiut, que básicamente dependen o dependían hasta épocas relativamente recientes de un recurso principal que eran los caribúes, que son animales con pautas de migraciones, con rutas migratorias muy bien establecidas y que son conocidas por los cazadores. Por lo tanto, todo el sistema de vida de los Nunamiut gira alrededor de también la migración, los patrones migratorios de su presa principal, que es el caribú. Bueno, los caribúes es una especie que tiene una migración periódica. Pasan de zonas más al sur de invernada a zonas de veranada más hacia el norte a medida que van mejorando las temperaturas, a medida que avanza la primavera y el verano. Y después, de vuelta, migrar hacia el sur, hacia zonas de invernada, a medida que avanza el otoño. Bueno, hay otras especies que no migran tanto de un lugar a otro, separados geográficamente entre sí, sino que pueden migrar en pisos altitudinales diferentes dentro de un mismo espacio geográfico. Por ejemplo, en el caso de la fauna autóctona, tenemos los guanacos. Los guanacos en Patagonia básicamente tienen un movimiento migratorio, pero dentro de territorios relativamente reducidos. Lo que cambian es básicamente la posición de los animales en relación con pisos altitudinales diferentes. En el verano tienden a estar más hacia el fondo de cuenca y, perdón, en el invierno. Y a medida que avanza la primavera y el verano, pueden tener acceso a las mesetas intermedias altas, entre 700 y 1200 metros sobre el nivel del mar, que en invierno están cubiertas de nieve y por lo tanto no son utilizables. Y de hecho en verano es la zona de parición, es decir, son las zonas donde los guanacos van a tener a sus crías, los chulengos, y donde esos chulengos van a tener van a transcurrir los primeros meses a medida que van creciendo, y por lo tanto van a ser zonas también muy visitadas por los humanos que van a depender o que dependen de los guanacos como presa, porque una presa muy preciada, no tanto por lo que aporta de carne, sino más bien por las pieles, son por ejemplo los chulengos. Entonces, donde estén las hembras pariendo chulengos y los chulengos creciendo, es donde vamos a tener también concentración de humanos que estén predando sobre los guanacos, es decir, esos patrones arqueológicamente los podemos estudiar. Entonces, hay distintas formas de migración dentro del mundo orgánico. Entonces, el tipo y frecuencia de las migraciones dependen de lo que se denomina nivel de vagilidad de cada especie, que es la capacidad de los organismos de esa especie de dispersarse o la rapidez con la cual una población va a reaccionar con su capacidad innata de dispersión. Entonces, eso es lo que se denomina vagilidad. Entonces, las migraciones dependen, cuando uno considera varias especies diferentes, de los niveles de vagilidad que sean característicos de esas especies. Bueno, esto lo vemos cortito. Ahí, cuando hablamos de migración, básicamente está la idea de que tenemos una población de origen y una población de destino. Es decir, que las migraciones pueden tener un componente aleatorio, pero es mínimo. Generalmente los organismos migran
hacia un destino más o menos bien especificado. Entonces, la migración puede ser, cuando ya vimos, por ejemplo, las metapoblaciones, hablamos de los flujos de migración que pueden ser o bien unidireccionales o bidireccionales. El modelo de migración más simple es el unidireccional, que se da de una población a otra sin que exista una migración de carácter similar en sentido opuesto. Acá los individuos migran de A hacia B y no de B hacia A. Existen otros modelos, como el modelo isla. De hecho, el modelo de metapoblaciones es una instancia derivada de este modelo de isla, donde tenemos poblaciones locales vinculadas entre sí por flujos de migrantes, que pueden ser unidireccionales o bidireccionales. En un modelo de isla típico es bidireccional. Tenemos este otro modelo que es el que se denomina Stepping Stone en inglés, que no tiene una traducción apropiada en castellano, que básicamente, digamos, el Stepping Stone, imagínense que ustedes quieren cruzar un arroyo y una forma de hacerlo es ir tirando piedras, que la vamos a utilizar como base para ir dando pasos a medida que uno va colocando estas piedras en el cauce del arroyo y al final lo vamos a poder cruzar. Esa es la idea del stepping stone. En castellano no hay un término único que designe esa idea. En el modelo de migración por stepping stone lo que vamos a tener es un arreglo de poblaciones de tipo lineal, donde básicamente para ir de la población 1 hasta la 3 hay que pasar por la 2. Es decir, no se puede hacer lo que se denominaría un bypass, es decir, yendo por otro lugar. Eso tiene que ver con ciertos condicionamientos geográficos que hacen más probable que para ir de 1 a 3 tengamos que pasar por 2 y no haya una ruta alternativa. Entonces, hay ciertas situaciones a donde esto se da. Y otro modelo es el de Malikov, que se denomina modelo de aislamiento por distancia. Lo que tenemos también es un conjunto de poblaciones vinculadas entre sí de tal forma que la expectativa es que al comienzo, a medida que nos alejamos en el espacio, cada vez las poblaciones tiendan a ser más diferentes genéticamente entre sí. Hasta que se va a llegar a un punto en el cual, por más que aumente la distancia geográfica, no necesariamente va a aumentar la distancia genética o distancia morfológica o distancia biológica en sentido general, porque básicamente ya la diferenciación máxima ya ocurrió y lo que vamos a tener es una curva más bien amesetada. Pero al comienzo sí hay una fuerte dependencia en el aumento de la diferenciación biológica en relación con el aumento de la distancia que separa las poblaciones entre sí. Bueno, ese es el modelo de aislamiento por distancia. Bueno, si hablamos de migraciones, tenemos que distinguirlo de otro fenómeno que puede resultar similar, pero que es diferente, que es el de la dispersión. Yo dije recién que cuando hablamos de migraciones puede haber cierta aleatoriedad, pero es mínima. Básicamente hay una cierta, digamos, previsión de cuál va a ser el punto de llegada del movimiento migratorio. Es decir, los caribúes saben que tienen que seguir ciertas rutas para llegar a los campos de veranada más hacia el norte y después volver por rutas o pasos intermontanos para volver a las zonas de invernada más al sur. Bueno, ahí esos organismos tienen una noción de cuál va a ser el punto de llegada del movimiento migratorio. En las dispersiones no necesariamente tiene que haber conciencia acerca de cuál va a ser el punto de destino, sino que básicamente la dispersión que va produciendo un aumento del rango de distribución geográfica de una población es completamente, de alguna manera, inconsciente porque depende de fenómenos básicamente de naturaleza aleatoria.
bueno, un ejemplo típico, y esto lo que vemos acá son 4 modelos diferentes de dispersión poblacional con el modelo que se denomina fuera de África o out of Africa, que tiene que ver con el origen de los humanos anatómicamente modernos, entre 200 y 300.000 años antes del presente, y cómo en distintos momentos han ido expandiéndose poblaciones de humanos modernos fuera del continente africano, siguiendo determinadas rutas que más o menos son conocidas. Bueno, esto sería un modelo no de migración, porque los homínidos no iban teniendo alguna noción clara hacia dónde se dirigían, y eran completamente inconscientes del hecho de que a medida que transcurría el tiempo, cada vez más se iban alejando del centro original de esa población, que era en algún lugar del África oriental. Entonces eso es lo que se denomina dispersión. Incremento paulatino en el rango de distribución geográfica de una población. Al igual que en el caso de los modelos de migración, también tenemos diferentes variantes de dispersión poblacional. Una es lo que se denomina dispersión sin dirección preferencial. Otra, donde hay una cierta dirección preferencial, no está dada esa preferencia por preferencias conscientes del organismo que migra, sino que más bien hay cierto condicionamiento que hace, ecológico, geográfico, que hace más probable el movimiento en una dirección o en un conjunto de direcciones relacionadas más que en otro. Y finalmente tenemos lo que se denominan modelos de dispersión discontinua y a grande distancia. Acá todos estos dos modelos son de dispersión continua, sea en cualquier dirección o sea con una cierta preferencia hacia una cantidad reducida de direcciones posibles. Mientras que este último modelo que vemos acá abajo es un modelo de migración discontinua, donde hay un espacio que la población no atraviesa, sino que, o digamos, hacia el cual no se expande, sino que lo atraviesa rápidamente y forma una población fundadora en ese otro lugar, sin que haya continuidad en esos dos focos poblacionales. Bueno, las distintas formas de dispersión se simulan o se modelan siguiendo distintos tipos de recursos matemáticos e informáticos para poder producir esas simulaciones. El modelo de dispersión más sencillo es el que se denomina de paseos aleatorios o random walk. En castellano existe una expresión que es el andar del borracho, que básicamente describe bastante bien lo que sería el modelo de paseo aleatorio, que es básicamente un proceso estocástico, donde en cada punto la dirección que vaya a adoptar el movimiento es aleatoria. Obviamente, la sumatoria de todos estos pasos que son en sí aleatorios, es decir, que el paso anterior no me determina la dirección del paso posterior, va produciendo determinados patrones de movimiento que con el tiempo ustedes ven que a este individuo, que lo vamos siguiendo en su recorrido, cada vez lo van alejando más de su punto de partida, pero eventualmente puede haber un vuelco en la dirección de forma tal, completamente aleatorio, de forma tal que eventualmente lo acerque de vuelta a su punto de origen. Lo que les voy a mostrar es una simulación de ese proceso de paseo aleatorio o random walk. Vieron en el esquema anterior que teníamos en un sistema de ejes cartesianos un punto de origen y a partir de ahí una trayectoria que era que en cada paso va cambiando la dirección que va siguiendo el movimiento. El efecto de eso, cuando lo vemos, digamos, acumulado, es una progresiva expansión de la población, que es lo que vamos a ver acá.
Con esto le fijo la cantidad inicial de partículas o individuos que vemos ahí en la pantalla. Comencemos con una cantidad baja y con esto regulamos la velocidad. Bueno, ustedes ven que a medida que transcurre el tiempo, el área total ocupada por esta población es cada vez mayor, siendo que ningún individuo va en una dirección prefijada. Simplemente es como que van teniendo movimientos aleatorios, independientes unos de otros, pero el efecto neto, a medida que transcurre el tiempo, es de aumento de la dispersión. Pongamos más individuos y sumamos la velocidad para verlo más rápido. Bueno, entonces lo que vemos es de una población que originalmente está concentrada en un determinado punto en el espacio, a medida que transcurre el tiempo, por mero mecanismo aleatorio, la población se expande. Se expande en cuanto al ámbito geográfico que utiliza. Un momentito que me desapareció de pantalla la clase. Profe, ¿el PowerPoint sigue? Ahora sí. Ah, ¿Lo ven? sí, 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 está, no aparece la filmina como recortada, digamos, como cuando se ve, la ve usted en la computadora. Ahí la ven entera. Exactamente. Perfecto, gracias. No, disculpen el silencio, pero lo estaba buscando porque no aparecía dentro de las pantallas a compartir. Bueno, entonces, vean, comparen lo que vemos acá con lo que vimos recién en la simulación. Entonces, acuérdense, la trayectoria de cada uno de esos puntitos sigue una pauta aleatoria o estocástica como esta que ven acá. El efecto sumado de todos los individuos siguiendo una pauta similar es que cada vez más, a medida que transcurre el tiempo, la población se va expandiendo. Es decir, que no se necesita para que la población se expanda que ningún organismo de los que componen, por ejemplo, la población que estamos simulando acá, tenga alguna idea
de dirigirse en una dirección que sea preferencial. Simplemente siguiendo una pauta de búsqueda aleatoria, a medida que va pasando el tiempo, la población se va expandiendo geográficamente. Este es el modelo de simulación más sencillo del proceso de dispersión poblacional. Existen otros que ya se basan en el uso de ecuaciones diferenciales. Si se acuerdan, en una de las primeras clases, tal vez la segunda o tercera, les había puesto un ejemplo de las ecuaciones que describen la difusión del calor en un sólido. No sé si se acuerdan, pero hablamos de poner una sartén al fuego, o una olla al fuego, o un cucharón. Cualquier cosa que sea conductiva del calor, algo metálico. Si ponemos un extremo, imagínense un cucharón, lo ponemos en un extremo en la hornalla de la cocina, expuesto a la llama, el calor se va a ir difundiendo dentro de ese sólido hasta eventualmente llegar, transcurrido un cierto tiempo, porque la difusión no es automática, va a llegar al mango y si no lo estamos agarrando de ese cucharón, imagínense uno de aluminio, que es muy conductivo del calor, y no tenemos la precaución de agarrarlo con un repasador, rápidamente lo vamos a tener que soltar porque el calor va a llegar a donde lo estamos agarrando y nos vamos a quemar. Es decir, el calor en un sólido se difunde progresivamente, desde la fuente de calor hasta una zona más alejada de esa fuente de calor. ¿Sí? La forma en la que lo hace es modelable matemáticamente siguiendo ecuaciones que se denominan diferenciales, que básicamente son ecuaciones apropiadas para describir el comportamiento de sistemas dinámicos, es decir, de aquellos que cambian o actualizan sus estados en relación con el tiempo, como ya dijimos al comienzo. Entonces, lo que podríamos ir modelando, aplicando una ecuación de este tipo, es dónde va a estar en cada momento en el tiempo, dentro de una sucesión de momentos, dónde va a estar el frente de ese calor que se va expandiendo dentro de ese sólido. Bueno, lo que podemos obtener a partir de estas ecuaciones, buscarle la solución y saber para cada momento en el tiempo cómo se van a comportar los valores de temperatura. Bueno, algo análogo es lo que se utiliza para estudiar la dispersión poblacional. De hecho, la dispersión poblacional se estudia con una fórmula ligeramente modificada de la fórmula de difusión del calor. Porque básicamente, en términos físicos, describe algo que es completamente similar. Cómo se va difundiendo el valor de un parámetro a medida que va transcurriendo el tiempo. En el ejemplo del calor, lo que vamos a ir midiendo es la temperatura y vamos a poder ir haciendo un mapa de los valores de temperatura diferentes que va a haber en ese cucharón a medida que transcurre el tiempo. Hasta que eventualmente tienda hacia una uniformización, porque cuando se caliente mucho el cucharón, básicamente en la parte distal, que es la que está expuesta a la fuente de calor, ya no va a variar demasiado en temperatura, y básicamente casi todo el cucharón o completamente va a estar por arriba de una determinada temperatura, que es cuando lo vamos a tener que soltar. Entonces estas ecuaciones lo que permiten es describir para cada momento en el tiempo cómo van a estar distribuidos los valores de temperatura dentro de ese sólido. Y en el caso de las poblaciones, lo que nos describe una fórmula como esta es cómo se van a ir distribuyendo en el espacio los valores de densidad poblacional a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, esta fórmula es una adaptación de la fórmula de difusión del calor. Y ustedes ven que este modelo se denomina modelo de reacción y difusión. Y fue propuesto por dos autores, Ronald Fisher y Skellam, que básicamente es un modelo que comprende dos términos. Uno de crecimiento poblacional, que es el componente de reacción, y otro de dispersión, que es el de difusión. Bueno, todo eso está contenido en esta ecuación diferencial.
Obviamente no me interesa que veamos en detalle, que comprendan cómo se resuelve una ecuación de este tipo, pero básicamente sí me interesa que comprendan por lo menos qué es lo que describe. Lo que describe es esto: la posición a medida que transcurre el tiempo del frente de avance de esa población que se va expandiendo. ¿Cuáles son los términos que están acá? N, densidad poblacional en un tiempo determinado y en una posición determinada. D, que es la constante de difusión. B al cuadrado, que es un operador laplaciano que se utiliza en este tipo de ecuaciones. Y F, N y K es la función de crecimiento poblacional, que deriva de la ley de crecimiento logístico de nuestro amigo Berghulst, que ya lo vimos cuando analizamos el crecimiento poblacional y vimos que el modelo de curva logística describe mejor el crecimiento de la población que el de la curva exponencial simple. Bueno, todo esto está contenido dentro de esta ecuación. Y que lo que me permite, si la resuelvo, es ir viendo cuál va a ser la posición del frente de expansión de la población a medida que transcurre el tiempo. Cada una de estas líneas que ven acá serían los distintos frentes de esa población que se está dispersando y que está avanzando en distintas direcciones o en una dirección preferencial. Por ejemplo, acá vemos un trabajo que utilizó una simulación para ver cómo podría ser el proceso de poblamiento sudamericano asumiendo determinadas cuestiones. Por ejemplo, aquí hay una única vía de entrada, que es a través del Istmo de Panamá. Hay un momento inicial de ese poblamiento, alrededor de 15.300 años radiocarbónicos, y interesa ver cuándo las poblaciones humanas van a alcanzar el extremo sur del continente, es decir, el sur de Patagonia continental o Tierra del Fuego. Este es un modelo que corre utilizando este tipo de ecuación diferencial, donde hay otro valor. Acuérdense acá, esta K mayúscula es la K, la capacidad de sustento o de sustentación, la carrying capacity de un determinado ambiente, y obviamente los valores de K en un espacio geográfico a nivel continental son diferentes, y por lo tanto la población o las poblaciones se van a ir dispersando en forma diferencial en ese espacio en función de los valores de K típicos de cada uno de esos entornos donde la población va ingresando. Y por eso ustedes ven que no es un conjunto de frentes de avance parejos en sentido norte-sur, sino que ustedes ven que la población se va expandiendo y va ingresando sobre la parte norte de Sudamérica, que sería la parte de la Amazonía, que piensen que para estos momentos no es una selva ecuatorial continua como era hasta hace poco, sino que era más bien un ambiente más abierto. La población se expande, pero acá ya comienza a diferenciarse dos frentes de avance. Uno siguiendo la zona cordillerana y otro siguiendo la parte de la costa más del Atlántico, con una tasa de crecimiento anual alfa del 2%. Estos son los resultados para una tasa diferente, más alta, del 3%, y acá del 4%. Bueno, ustedes ven que a medida que se aumenta la tasa de crecimiento anual, obviamente el proceso de poblamiento va a ser más acelerado. Pero ustedes ven que también hay cosas nuevas que comienzan a pasar, como hay ciertas zonas del territorio que se van poblando más rápido que otras que, al menos en este periodo de alrededor de 3.000 años, no están siendo ocupadas según este modelo, que sería toda la parte, sobre todo del Chaco y parte de la llanura pampeana. Acá si le ponemos ya una tasa anual del 4, en ese periodo ya prácticamente sí están siendo ocupados y bastante rápidamente. Bueno, esto que ustedes ven acá es la salida gráfica de un programa de computación que está utilizando esta ecuación diferencial
para ir produciendo distintos resultados a nivel de distintos cortes en el tiempo para ver cómo evoluciona ese sistema. Otra cosa que se puede modelar con este tipo de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, las dispersiones de distintas epidemias. Acá lo que vemos es un modelo para simular la dispersión de la peste negra o peste bubónica. Ustedes saben que la peste bubónica no hubo una única o un único evento de epidemia, sino que hubo varios a través del tiempo. No todos están bien identificados porque depende, a medida que vamos más atrás en el tiempo, de qué tan bien estuvieron descritas por los cronistas que en ese momento escribieron acerca de esos eventos. Por ejemplo, sabemos que en la Atenas de la segunda mitad del siglo V a.C., hubo un decrecimiento brusco de la población dada por una peste que no tiene una clasificación, digamos, en términos de cuál es la entidad patológica que actúa ahí, muy clara porque son ambiguas las descripciones. Se pensó que podría ser algo vinculado con un brote de peste bubónica, pero hay otras explicaciones también. Ahora, cuando hablamos de peste bubónica o peste negra, todo se nos viene en la cabeza un evento de epidemia, que es aquel que ocurrió entre 1347 y 1353 y que mató entre 1/3 y 2/3 de la población europea, es decir, que fue un evento culturalmente y socialmente muy traumático. Y a eso hay que agregarle que hasta bien entrado el siglo XV, es decir, el siglo posterior, hubo una serie de rebrotes de la peste, es decir, que tardó prácticamente casi un siglo en desaparecer casi por completo. Bueno, acá lo que ustedes ven son los distintos frentes de avance de la epidemia, que es una zoonosis, es decir, que está causada por una bacteria, la Yersinia pestis, que se transmite por, a las pulgas y que pulgas que no, digamos, habitan en las ropas humanas, sino en las ratas. Únicamente atacan a los hombres cuando la población de ratas se muere, porque están expuestos obviamente a los efectos, como los humanos, de la peste bubónica. Recién ahí es donde se produce el salto de estas pulgas a los humanos. Bueno, es algo diferente de una epidemia viral como la que estamos atravesando en este momento. Responde a dinámicas diferentes, pero tanto esta como esa, como cualquier otra, pueden ser modeladas utilizando ecuaciones diferenciales que lo que permiten es ir viendo cómo va produciéndose la dispersión. En este caso, no dispersión de poblaciones humanas, sino dispersión de una entidad como son los virus, o en este caso la peste negra, de otra especie de microorganismo, en este caso una bacteria. Bueno, esos dos modelos que estuvimos viendo recién, el de según paseos aleatorios o random walk, o el modelo de reacción-difusión, son dispersiones de tipo continuo. Acá lo que vemos es un modelo de dispersión discontinua, que se denomina también dispersión estratificada, donde tenemos una zona, que es la zona que se denomina infestada, que es donde están las mayores densidades de población. Acá vemos en negro sería el frente de avance de esa población, y a diferencia de una dispersión continua, acá lo que tendríamos sería esto, una especie de salto, es decir, que hay una zona que meramente se transita, pero en la cual no se establecen, y hay un establecimiento de un subgrupo de la población en una zona muy alejada del frente de avance, que es lo que vemos acá. Entonces, hay establecimiento de colonias
alejadas, más o menos alejadas de este frente de avance, que una vez que se establecen comienzan a crecer. Y a medida que van creciendo, van fusionándose unas con otras de forma tal que a medida que transcurre el tiempo, el frente de avance se va visualizando. Por ejemplo, lo que vemos acá. La población con máximos valores de frecuencia, de densidad, perdón, valores de densidad, no de frecuencia, sería la zona azul. A medida que transcurre el tiempo, ustedes ven que se van formando colonias separadas del resto de la población. Esas colonias comienzan a crecer, coalescen, y a través del coalescimiento de esas colonias va cambiando la posición del frente de avance de la población. Ustedes ven que a medida que transcurre el tiempo del momento 1 al 6, la zona azul fue aumentando. Eso quiere decir que la población fue avanzando. Bueno, esto también se simula a través de ecuaciones diferenciales como las que veíamos antes, obviamente con características diferentes adaptadas a esta. Lo que vemos representado acá es un conjunto de linajes, es decir, poblaciones diacrónicas vinculadas entre sí en términos evolutivos, que se fueron diferenciando en distintos momentos en el tiempo. Lo que me está representando esto es la diversidad genética que había en un momento dado en el tiempo y cómo a partir de un evento dado se reduce esa diversidad y solamente pasó una parte muy chiquitita de esa diversidad a la misma población en un momento posterior en el tiempo y cómo a partir de esa fracción de variación que existía en un momento comienza de vuelta un proceso de diferenciación. Entonces lo que vemos acá es historia poblacional que está regulada por una serie de procesos de naturaleza demográfica y cómo impactan en términos de la diversidad genética. Acá teníamos una población relativamente grande con mucha variación interna desde el punto de vista genético. Tenemos toda una serie de lo que se denominan linajes, y cómo en un momento en el tiempo se produjo una reducción del tamaño de la población muy brusco, es decir, que en muy poco tiempo ocurrió una mortalidad muy grande, que eso llevó como consecuencia que una gran parte de la variación genética que existía en un momento anterior en el tiempo no tenga chance de pasar a las siguientes generaciones, simplemente porque los individuos que tenían esas variantes genéticas murieron. Entonces, esto nos lleva al último proceso que me interesa hablarles hoy, porque lo van a ver retomado en las clases que vengan, cuando vean el problema de la deriva, es lo que se denomina el cuello de botella, que básicamente deriva de un proceso demográfico que es una reducción brusca del tamaño de la población. Entonces, esto, por analogía, se utiliza esta idea, esta figura del cuello de botella, donde tenemos una cierta cantidad de variantes acá, y en un momento dado en el tiempo tienen que atravesar por el pico de la botella. El pico de la botella no puede contener a todas esas variantes, y obviamente eso va a hacer que solamente pasen algunas, y no todas. Bueno, es similar a lo que ocurre, por ejemplo, en una situación catastrófica como la que les muestro acá. Imagínense un volcán en una zona tropical. Es decir, que vamos a tener, si el volcán es lo suficientemente alto, una zona con nieves perpetuas cerca de la cima del volcán. Y como ese volcán entra en erupción con un ciclo de muy largo, es decir, que puede ser que no quede memoria en la población de la erupción anterior. La gente se va estableciendo en las laderas, porque piensan que no es peligroso. Ahora,
tenemos múltiples ejemplos de volcanes que en un momento dado comienzan procesos de actividad después de largos periodos de haber tenido inactividad. Con lo cual, en la memoria oral y en la tradición oral de esa gente, a lo mejor no existe conocimiento de la última erupción que fue hace miles de años. Y eventualmente ese volcán entra en erupción. Al entrar en actividad, obviamente aumenta la temperatura, se derrite el casquete de hielo de la cima y lo que se desarrolla a partir de ese momento es una luz, por ejemplo, de lodo. Es decir, muchas de la mortalidad que se produce en zonas volcánicas no es tanto por la erupción volcánica en sí, por la lava, las piedras, ceniza, etcétera, vinculado a la erupción en sí, sino estos efectos colaterales, que tienen que ver con cuando los volcanes son altos y tienen nieve, esa nieve se derrite y baja en forma de una luz brusco, muy rápido, que no deja prácticamente chances a la población de escapar. Con lo cual, lo que vamos a tener es una mortalidad muy grande y también selectiva, porque simplemente acá hay un factor aleatorio que tiene que ver con dónde estaba establecida la gente. A lo mejor una serie de casas estaban más alejadas del curso principal por donde viene la luz y tienen chances de supervivencia. Y acá hay otro factor similar a lo que decíamos con las migraciones. La localización espacial de la gente tiende a no ser aleatoria, es decir, cada individuo, sobre todo en estas comunidades aldeanas, tienden a vivir cerca de parientes. Por lo tanto, la población remanente difícilmente sea un muestreo aleatorio de la población preexistente a este evento catastrófico. Con lo cual también tenemos un efecto de reducción brusco de la diversidad genética y eventualmente alelos que eran muy raros en la población mayor, en esta que vemos acá representada, después del fenómeno demográfico que implica la reducción de la población vía mortalidad, quedan muy pocas variantes alélicas de las que existían en la población ancestral y a su vez las que tienen alguna posibilidad de subsistir en las siguientes generaciones pueden haber sido o bien alguna variante alélica de alta frecuencia o eventualmente pueden ser variantes alélicas raras dentro de la población previa al evento demográfico que llevó al cuello de botella. Y que, a pesar de haber sido raras, es decir, de baja frecuencia, se convierten prácticamente en la variante dominante dentro de la población remanente después de ese fenómeno. Entonces, simplemente esto para que traten de establecer ustedes también una conexión mental entre los contenidos que estuvimos viendo en estas clases, que tienen que ver básicamente con la forma en la que están distribuidas las poblaciones en el espacio, cómo interactúan entre sí vía migración, cómo eventualmente esas poblaciones crecen o decrecen en términos numéricos, y cómo también eso se va reflejado en la expresión geográfica o espacial que van a tener esas poblaciones. Y a su vez cómo todo esto influye en la evolución desde el punto de vista microevolutivo, que tiene que ver con los cambios en las frecuencias alélicas de las poblaciones. Donde eventualmente algunas de las variantes alélicas puede ser que persistan en las subsiguientes generaciones a través del tiempo, debido a ciertas ventajas adaptativas que proveen, en el caso de estar sometida a la acción de la selección natural, o eventualmente ciertos eventos que pueden ser completamente aleatorios pueden determinar la forma en que una población va a tener determinados valores de frecuencia alélica y van a tener determinados patrones de diversidad genética. Entonces, la evolución a este nivel es un interjuego entre procesos selectivos y por lo tanto que conducen a una mejora en la adaptación y procesos puramente aleatorios que a su vez también modelan el pool génico de una población, tanto en términos de la cantidad de alelos, de la diversidad de alelos, como de su frecuencia. Bueno, por hoy terminamos con estos contenidos, con esto terminamos la unidad 2 y
cuando comiencen a ver los procesos microevolutivos, van a ver escenarios como estos, sobre todo en este caso, por ejemplo, de cuello de botella, cuando hablen de deriva, lo mismo también en el efecto fundador con el caso de las migraciones, etc.